buenas noches. Los partidos en las Cortes mantienen el plus salarial a los exaltos cargos, aunque lo restringen. Un acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios, a pesar de que Podemos exigía hace tan solo unos días la supresión de este privilegio. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además del impuesto del agua. Zaragoza tendrá un descuento del 70%, un acuerdo que, salvo sorpresas, contará con el respaldo de la izquierda en el próximo pleno de las Cortes. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Ángel Lorén, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Pablo Muñoz, consejero de Urbanismo. Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Críbez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos hablando este programa, hablando del plus salarial de los exaltos cargos, una compensación que continuará existiendo, pero con limitaciones. Un acuerdo alcanzado por unanimidad, a pesar de que la semana pasada, como les decíamos, Podemos exigió la supresión de este privilegio. Valoraciones en un primer momento de este acuerdo, Ángel. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que todos los acuerdos hay que recibirlos con los brazos abiertos y con mucho optimismo, porque en principio el futuro próximo al que estamos abocados nos va a llevar a tener que adoptar acuerdos y, por tanto, en principio positivo. Un segundo aspecto es la legalidad, es decir, no se puede aceptar de otra forma que aceptar la legalidad, y la legalidad nos dice que hay que aceptar esa situación. Sin embargo, también es verdad que hay que corregir esa anomalía en el futuro y, por tanto, una gran satisfacción porque hayamos llegado al acuerdo y que yo creo que también hay un acuerdo de que eso se debe resolver en un futuro próximo. Pablo. A ver, yo creo que era una situación insostenible, ¿no? Me explico. Esto no se tenía que hacer, no se estaba haciendo bien y por tanto había que corregirse. Vale, que la situación, cómo se ha corregido, yo creo que es satisfactoria, sobre todo en una cuestión, y es en la equiparación de los cargos políticos a lo que es la vida normal de un trabajador, porque yo sí que defiendo esa teoría, es decir, un cargo político, un cargo público, un concejal es un trabajador. Hace mucho tiempo, por poner una cuestión, ¿verdad? Los concejales ni siquiera estaban en el régimen general de la seguridad social, ni siquiera cotizábamos, ni siquiera teníamos derecho al desempleo, y luego se hacían, como todavía se hace en el Congreso, que sigue siendo un gran privilegio, o en las Cortes, se hacían como unas compensaciones. A ver, los cargos públicos son trabajadores y como tales trabajadores tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, desde ese principio, aquel que desempeñe un puesto por encima de su responsabilidad durante una época determinada
y en Vladivostok se tiene una retribución por ese tiempo y un reconocimiento de unos derechos consolidados durante ese tiempo. Claro, dentro de su categoría, dentro de las condiciones generales. Por lo tanto, estamos intentando, yo creo que deshacer una práctica incorrecta y por lo que conozco, ¿no? Pues se ha restringido diciendo, bueno, por los que lo tienen consolidado, un plus absorbible, es decir, que las diferentes subidas salariales se van a ir compensando a lo largo del tiempo. Bueno, pues es una fórmula como otra cualquiera, probablemente la única legal para llegar a esa regularización. Y dos, aquellas personas que están desempeñando un puesto de mayor responsabilidad durante un tiempo, se les da un tratamiento equivalente dentro de su categoría a cualquier otro trabajador. Creo que es la fórmula de normalización. Insisto, me gustaría que el régimen, por ejemplo, que tenemos en los ayuntamientos, que se consiguió desde esa opción municipalista, que sean considerados trabajadores, pues que pasara también, y es una de las reivindicaciones clásicas, ¿no? Clásicas de la izquierda muchas veces, que sean considerados trabajadores los cargos, los concejales, los diputados autonómicos y los diputados nacionales a todos los efectos. Sí, yo creo que hay matizaciones dentro de la norma que me parecen aceptables. Quiero decir que, en principio, es un mensaje que a la sociedad le puede llegar muy bien, porque da la sensación de que es, pues, como una especie de, digamos, de ventaja comparativa, ¿no? Que no es bien atendida, pero yo creo desde luego que hay en el trasfondo de lo que es la recriminación una dosis importante de ignorancia respecto al tema y otra muy alta, yo creo, también de demagogia. Mira, la vida profesional y por lo tanto el acceso a la política, precisamente para la gente más capacitada y para los técnicos de alta cualificación, que son evidentemente a los que se les debería premiar con estas cuestiones, pues a veces está siendo ahora tan cuestionada que tenemos que dilucidar socialmente qué es lo que queremos. Estamos criticando a los profesionales de toda la vida de la política, como que no es algo que sería aconsejable. Estamos diciendo que la sociedad civil se incorpore, que se incorporen además los más capacitados técnicamente, porque yo creo que eso tienen un plus, pero al mismo tiempo estamos haciendo también una política de ataque a lo que son las retribuciones, en la que estamos cuestionando y estamos poniendo casi al papel de delincuentes a los cargos políticos por sus retribuciones, cuando están teniendo evidentemente unas retribuciones que están en función también de sus responsabilidades. Muchas veces en las empresas está muy claro, y en la vida profesional es así, las atribuciones que tienes y tus responsabilidades son una gran parte de ese salario que tienes. Y cuando se hace demagogia con estas
cuestiones pues tenemos un problema, y es el de poder captar precisamente a aquellos profesionales que tenemos que decir que pues, están cuestionando cuando dan este paso al salto de la vida política, muchas veces su carrera profesional, están cuestionando también en algunos aspectos el ponerse en unas críticas y en un ámbito que es desde luego bastante hostil hoy en día frente a lo que podría ser el mundo más apacible de su desempeño profesional, y por lo tanto el intentar eliminar algo que era un atractivo para que precisamente estas personas vieran que en muchas ocasiones tienen disminuciones de sus sueldos, hay que decirlo así porque es así. Es decir, hoy en día hay profesionales que vienen, por ejemplo, pues de altos, digamos, de la enseñanza, por ejemplo, universitaria, o que vienen de la salud, o que médicos, o que vienen de abogados del Estado, gente que son realmente los que pueden estar capacitados para esto, que están siendo atraídos a puestos de responsabilidad, con muchísima responsabilidad, con un prisma encima de ellos, de todas las cámaras, y digamos que de alguna forma poniendo en cuestión sus actuaciones día a día, y que sin embargo están renunciando a dinero. Hay que decirlo así. Y precisamente hay una política de que todavía renuncian a más, y además una de las cuestiones que podían verse compensados, quiero decir, bueno, por lo menos lo que tengo es una compensación a futuro respecto a esto que son agravios o a pérdidas que tengo por dedicar mi tiempo, digamos, al servicio público, en este caso, pues también los estamos poniendo en juicio de valor. Por lo tanto, cuando tenemos toda esta información, nos damos cuenta que realmente estoy de acuerdo con Pablo, que está bien el que lo acomodemos a lo que es el nivel profesional, que no tiene mucho sentido que haya personas que desde luego a través de esto pues vean retribuidos por encima de lo que son sus expectativas de ganancias, pero que hay que tener cuidado con estas medidas. Hay que tener cuidado con las medidas que estamos haciendo de poner en cuestión a los políticos en sus retribuciones, y lo digo yo, que estoy, digamos, en una política desde ya muy mayor, con una carrera consolidada, y por lo tanto en la que yo creo que ya no se me puede acusar de que estoy en esto pues para ganarme la vida, y realmente me siento bastante cómplice de mis compañeros, que veo que están en el ojo del huracán constantemente, y con cuestiones además ahora que me parecen de tan mal estilo, como que fíjese, tienen que saber los oyentes. Se está poniendo, por ejemplo, en cuestión ahora el que hay una reducción salarial de consejeros. Yo sé que hay consejeros, no voy a decir nombres, que por ser consejeros en este gobierno están perdiendo casi 20.000 euros o más respecto a sus retribuciones profesionales. Pues bien, a pesar de eso, ahora se les dice que tienen que disminuir su retribución, pero además, y esto tiene bemoles, para un fondo que se llama de anticorrupción. Bueno, desde luego, si los mismos políticos no
queremos cargar la clase política, desde luego no tenemos que hacer ningún máster. Sin duda alguna, no debemos olvidar que una retribución digna de los políticos y de la clase política fue uno de los primeros triunfos de la democracia, porque el político tiene que tener unos parámetros de independencia. Esos parámetros de la independencia, sin duda alguna, se lo da una retribución digna a la que hay que aspirar y además que tiene que tener un reconocimiento público sin ninguna duda. Este tema, desde la pasada legislatura, se ha puesto en el debate de la demagogia, efectivamente, y entonces se ha criminalizado determinados parámetros. Yo creo que a medio y largo plazo sí que puede ser una demora y un retraso en la democracia, porque podemos transformar el acceso al cargo público a aquellas personas que o bien ya tengan recursos suficientes o bien no tengan ningún tipo de recurso. Y tenemos que ser muy cuidadosos, es decir, yo creo que el triunfo de una retribución digna de un político debe ser reconocido por todos y además es un triunfo de la democracia, es uno de los pilares de la democracia. No debemos olvidarnos antiguamente quién podía practicar la política, solo aquellos que tenían patrimonio suficiente. Por tanto, yo creo que Javier tiene razón y comparto ese criterio que debemos ser muy cuidadosos con esos temas, porque además esa crítica que a veces hacemos políticos entre nosotros con temas demagógicos, los sacamos de quicio y no aportan nada. Al final, en la solución de los problemas, tenemos que saber qué clase de país queremos y qué clase de dirigentes queremos en el ámbito político. Sí, tres matizaciones. Primero, que esto es voluntario, es decir, que uno se mete a esto de manera voluntaria y claro que tiene una parte de compromiso, yo lo digo, dentro de la militancia yo he descubierto personas y tengo a mi alrededor y personas muy comprometidas que evidentemente salen con peores situaciones, sobre todo pues, a veces también tiene que ver un poco con las ideologías o con las ideas que se defienden, ¿no? El acceso a un acceso, pero en realidad salen con peores posibilidades de empleabilidad que antes, y eso es verdad. Pero esto es una cosa voluntaria en la que uno se mete y en la que uno... Yo cuando he dicho que hay que equipararlo al trabajador, precisamente estoy hablando de eso. Vamos a hablar de las escalas salariales. Vamos a decir cuál es, o sea, cuánto tiene que ganar una persona con respecto a la responsabilidad que se está desempeñando dentro de una institución o un marco o una empresa, una relación laboral. Pero también no tenemos que olvidar que los políticos somos cargos públicos y tenemos un nivel de ejemplaridad, tenemos un nivel de que tenemos que tener mucho más cuidado que cualquier otra persona, porque con nuestro ejemplo
es verdad que seguramente en el justo medio encontraremos la situación, ¿no? Lo que antes había era un privilegio. El concepto privilegio a qué atiende. El concepto privilegio atiende a que a igualdad de situaciones se le da un trato diferente. Eso es el concepto privilegio. Ya lo que teníamos es que personas con una escala salarial, por eso me ha parecido clave centrarlo allí, es decir, dentro de su escala salarial, dentro de su escala profesional, claro que consolidarán el desempeño de mayor responsabilidad durante un tiempo, como cualquier otro trabajador, pero no más. Porque tampoco es una... Yo llevo mucho tiempo escuchando eso de que no, pues que es la fórmula de que los mejores lleguen a la política. También se dice, por cierto, de los médicos con la no prohibición de la exclusividad. Dicen, no, es que si no los médicos no entrarán en la sanidad pública. Y al final, yo lo que veo es que el acceso no de las personas más cualificadas a los cargos públicos tiene que ver casi siempre y por desgracia con otras cosas, ¿no? Con las relaciones de partido, con el sistema de elección, y tiene que ver con otras cosas. Y no entrarán los mejores, a veces sí, pero por el sueldo que se les ponga. No, por eso. Pero sin embargo, simplemente una cosa por respecto, no se trata tanto de que entres a ganar dinero. Lo que no puedes tampoco es pedir que la gente haga una renuncia a su carrera profesional, que pierda dinero, que le pongas en el hoja de huracán como que es un corrupto en potencia. Es que están haciendo medidas de este tipo. Claro, mira, yo hice una propuesta que seguramente no seguirá nadie. Yo dije, lo tenemos muy claro, vamos a dedicar un sueldo en la política que sea, por ejemplo, un 20% más de lo que se gana normalmente. En el gobierno actual de Zaragoza en Común, según la declaración que hicisteis, ganaréis todos muchísimo menos de lo que ganáis. Entonces, esto es la realidad, esto es lo que está. Podemos decir aquí todos lo que queramos, pero lo que es cierto es que a veces se hace demagogia respecto a lo que se hace renuncia de sueldos de personas que, según sus propias declaraciones, han triplicado o cuatriplicado los sueldos respecto a lo que tenían. Eso es así. esa es una de las claves y esa es una de las referencias que quería hacer. Es decir, si alguien en su vida privada tiene un salario de X y pasa a cobrar en el cargo público 3X, no está reduciendo, no está renunciando a su salario, no lo está haciendo. Sin embargo, eso lo hemos utilizado, y eso Zaragoza en Común lo ha utilizado abiertamente como arma arrojadiza, y entendemos que efectivamente ese no debe ser el criterio. El criterio debe ser primero el establecimiento de un salario digno. Debemos tener claro qué tipo de país queremos, y yo entiendo que efectivamente un político debe estar correctamente
deben hacerlo. Y segundo, para que mantenga un talante de independencia. Y sin ninguna duda, también debe estar esa referencia a la que hace alusión Javier, y es que de dónde viene, cuál ha sido su renuncia, porque sería importante que los ciudadanos supiesen que efectivamente, como actividad voluntaria que es, hay profesionales que han hecho una renuncia a la hora de participar en política, y eso no se dice y no lo decimos, y los ciudadanos también tienen derecho a conocerlo. Pablo, por alusiones muy breve. Te lo No compro. cambiar de Es tema. decir, que cada uno diga de dónde viene, cuál es su patrimonio, con qué patrimonio sale, cuánto cobraba antes, cuánto no cobraba, me parece perfecto. Que se mantengan los históricos, me parece perfecto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que no hay que racionalizar algunos. Ya se empezó y se está racionalizando y se ha racionalizado bastante, por cierto, en el gobierno de Zaragoza en común bastante en todo el ayuntamiento, porque fue una de las premisas que pusimos. Y luego otra cuestión es, mira, yo estoy renunciando primero con Izquierda Unida y ahora con Zaragoza en común a una buena parte de mi salario, y con eso en parte pues unas personas nos dedicamos a entidades sociales o también a financiar nuestra organización, porque eso habla de otro concepto ético, y es decir, cómo se financian las organizaciones políticas. Si se financian del esfuerzo de los militantes, si se financian del esfuerzo de los cargos públicos, o no se financian así, y se financian de otra manera. Es decir, es que no, cuando uno hace renuncias y cuando uno plantea unos posicionamientos éticos, yo creo que en el fondo también está planteando un modelo de entender la política. Pero Pablo, dejando un minuto solo, dejando muy claro la fuente de financiación. Mira, podemos demonizar a las entidades financieras, que por cierto cometen un ámbito fundamental en cualquier economía, y sin embargo dejarnos financiar por el gobierno de Irán. A veces hay contradicciones en esto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy hemos sabido también que ayer se cerraron los trabajos de la ley de medidas fiscales y administrativas con un acuerdo mayoritario. Así los zaragozanos tendrán una rebaja del 70% en el impuesto sobre la contaminación de aguas. Un acuerdo de la ley de medidas que, salvo sorpresas, contará con el respaldo de la izquierda en pleno. Es lo que parece ser que va a ocurrir en las Cortes. Pablo. Sí, yo creo que es un acuerdo, como todos los acuerdos, pues los partidos que allí se han dejado pelos en la gatera sobre las posiciones iniciales, está claro. Es un acuerdo que nos gusta como gobierno de Zaragoza en común, no nos gusta por tres cuestiones. Una, porque pensamos que la creación de un nuevo impuesto sobre todos los zaragozanos se pacta y se habla con el Ayuntamiento de Zaragoza y con todos los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza, y se pacta y se habla con el gobierno
gobierno de esta ciudad. Segundo, que se explica bien cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, porque en realidad estamos hablando de un impuesto sobre la depuración de las aguas, pero que en realidad viene con un muy polémico, muy cuestionado plan de depuración, sobre el que hemos dicho auditorías, que además yo creo que en algunos más estarán de acuerdo, porque veo que Javier cabecea, auditorías sobre qué ha pasado, cómo se hizo y cuál era el modelo de explotación, porque que nadie se olvide que detrás estaba un plan de depuración que sobredimensionaba, creaba depuradoras, conteniendo ya los futuros desarrollos urbanísticos y los pelotazos que se iban a dar en los pueblos. Si es que yo he visto el plan y decía, no, porque claro, esta población va a triplicar y por tanto vamos a poner una depuradora gigantesca. Con lo cual, eso hay que evaluarlo y hay que decir, hay que redimensionarlo y hay que ver cómo, cuándo y dónde, ¿vale? Y desde esos tres principios, hombre, lo que también habría que valorar cuáles son los esfuerzos y las inversiones que es necesario hacer en todos los municipios, y yo hablo del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? ¿Para qué se destina ese dinero y cómo se destina? Dicho esto, la segunda cuestión clave ha sido que nosotros nos podemos llegar a sentar con el gobierno de Aragón, claro que sí, además nos tenemos que entender con ese tema, pero creo que hay que echar unos cuantos más encima de la mesa. La ley de capitalidad, las competencias impropias. Creo que hay unas cuantas cosas que o sea, yo creo que esto no se hace y señalo sobre todo al gobierno, al gobierno de Aragón, mediante una ley de acompañamiento un poco por la gatera. Dicho esto, bueno, pues bienvenido sea el acuerdo de la parte que lo es. Es decir, yo me alegro del 70%, pero del otro 30% teníamos mucho que hablar. Javier y Ángel. Bueno, lo primero de todo, y esto coincido ahora con Pablo, ¿no? Yo creo que un punto muy importante en estas cuestiones es el consenso. Se puede hacer mucha demagogia con estas cuestiones. Sí que es verdad que hay un sustrato de racionalidad, ¿verdad? Porque la ciudad de Zaragoza fue de alguna forma paradigma de una ciudad que pagó sus depuraciones frente a otras que se acogieron, como bien sabéis, a fondos europeos, que por lo tanto tuvieron una ventaja, digamos, comparativa. Pero esto es historia. Ahora está la realidad. Paradigma entre comillas, ¿no? Que yo sí, paradigma, digo, en cuanto a ejemplo, ¿no? En este caso, que pues, lo cual no quiere decir que sea positivo. Desde luego no para el bolsillo de los ciudadanos no lo fue, ¿no? Pero lo que quiero decir a este respecto es que el consenso está ahí. Yo creo que había enmiendas de Ciudadanos al 65%, de Echar al 70%. Al final el gobierno yo creo que ha hecho un esfuerzo para acoger a la gran parte o la mayoría o a todos, no sé cómo ha quedado al final la cuestión, ¿no? de los grupos, para que estemos de acuerdo en que, aunque en principio desde luego es una injusticia entre comillas, ¿no?
Sí que es verdad también que hay una especie de responsabilidad y de alguna forma de solidaridad regional que hace imposible, ¿no?, el que, dada la magnitud y la dimensión de Zaragoza, y esto es así, pues fuera sostenible el sistema en la propia comunidad si los zaragozanos no aportábamos algo. Por eso yo creo que al llegar a un acuerdo en cuanto a esa digamos, bonificación, o esa reducción del 70% para este año, 60% para el próximo, yo creo que es una buena línea de lo que debería ser, como ha dicho Pablo, pues que los asuntos más cruciales y más importantes se llegaran a acuerdo, consenso, y ojalá se contara, ¿no?, evidentemente con el Ayuntamiento de Zaragoza, lo cual no es decir además solo con el gobierno, sino con la totalidad de las fuerzas políticas, porque a veces incluso los que estamos representados, nuestros partidos, todos lo estamos, ¿no?, en las propias Cortes de Aragón, a veces, por qué no decirlo, tenemos también disensos, en el sentido de que, como defensores que somos de los propios ciudadanos, pues hay cuestiones en las que a veces hay unos especie de conflictos de intereses y tenemos puntos de vista que pueden ser discrepantes. Hay que decirlo, ¿por qué no? Y por eso está bien que lo pactemos entre todos y ojalá lleguemos a más acuerdos en este sentido, como la ley de capitalidad y otras cuestiones que hay encima de la mesa. La creación de un impuesto nunca es una buena noticia y nunca es una buena noticia para los ciudadanos, y menos la creación de un impuesto sin ese consenso previo y sin ese comentario previo. Pero también, para no hacer demagogia, no hacer lo que acuso, efectivamente también es una situación a la que hay que enfrentarse. Y ahora lo que nos preocupa tras este paso, que en el fondo goza de un cierto acuerdo y se ha canalizado de una forma bastante razonable, en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un problema. Es que eso no signifique una duplicidad de pagos para los ciudadanos, efectivamente, que no dupliquemos el recibo, que no nos venga un recibo trimestral por un lado y otro recibo bimensual por el otro, y que seamos capaces de racionalizarlo. Y segundo, que la recaudación de ese impuesto revierta en los ciudadanos de Zaragoza, que creo que es tremendamente importante, y para lo cual los grupos en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos que ser firmes en mantener una posición, porque debe revertir, ya que efectivamente yo criticaría a Javier, que ese ejemplo de la depuradora pues fue un ejemplo con grandes sombras, fue la depuradora La Cartuja, pero que sin ninguna duda los zaragozanos ya han pagado, los zaragozanos no deben volver a pagar en exceso, y que además este acuerdo es temporal, solamente incluye 2016 y 2017 con una bonificación del 60%, 75% este año y 60% el siguiente, con lo cual es un tema que queda abierto.
impuestos, desgraciadamente, siempre acaban suponiendo al ciudadano un incremento en el impuesto, en el pago de impuestos, con lo cual... Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, nos queda muy poquito tiempo, pero antes de acabar el programa me gustaría terminar haciéndolo con el conflicto de AUZA. La oposición municipal ha apoyado en bloque la petición del Partido Socialista para que el alcalde de Zaragoza, Pedro Sánchez Esteve, comparezca a una comisión extraordinaria de urbanismo y sostenibilidad, y de cuenta de sus gestiones en el conflicto del autobús urbano, según apunta hoy una nota de prensa enviada, como les digo, por el Partido Socialista. Así que, por alusiones y muy brevemente, por favor, Javier, Ángel y Pablo, para concluir como consejero de urbanismo. Bueno, pues lo has presentado muy bien. Nosotros nos hemos enterado, lógicamente, lo sabrá Pablo mejor, de que el alcalde está haciendo una serie de gestiones, por una parte con la empresa, con la USA, por otra parte con los trabajadores, y obviamente yo creo que es lógico que tenemos que estar informados, ¿no? Lo que somos los concejales, lo que tiene que ser el consistorio respecto a cómo van estas gestiones. Es un tema que nos preocupa mucho. Yo creo que a toda la oposición, yo creo que al gobierno también, pero a la oposición nos preocupa especialmente en el sentido de que los ciudadanos tienen que saber que, aunque esto es una empresa evidentemente privada, es un conflicto con sus trabajadores, una huelga legítima, no vamos a entrar en los conflictos laborales ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay una parte de responsabilidad del gobierno en cuanto a que estas circunstancias, digamos, que no se enquisten, que tengan soluciones, porque el ciudadano al final lo que quiere es no verse perjudicado, y lo está haciendo ya desde hace muchos tiempos con una huelga como esta. Y hay parte de responsabilidad, entendemos nosotros, por parte del gobierno de la ciudad, y hay una muy clara, y sin embargo no han rectificado, y es que ha habido unos servicios mínimos que son bajos sin precedentes. Normalmente ha habido unos servicios mínimos del 50% de las últimas huelgas, y desde luego en esta han bajado del 35%. Y eso está llevando a unos problemas que están de alguna forma perjudicando, sobredimensionando lo que ya de por sí sería un problema. Y luego también es un llamamiento a que haya una clarificación por parte de algunos miembros del gobierno, no voy a decir a todos, una parte desde luego Pablo sí, de que tienen que clarificar sus funciones, y es que independientemente de cuál sea su procedencia, independientemente de sus simpatías, digamos, ideológicas, independientemente de sus procedencias a nivel de sindicatos, ahora están como consejeros de la ciudad, y por lo tanto tienen que defender a la ciudad y no ponerse como parte de uno de estos conflictos sin más. Vamos a escuchar a Ángel y luego Pablo responderse. Sin duda alguna, 42 días de huelga y unos servicios mínimos del 33% hacen primero un secuestro de los ciudadanos, de los 700.000 ciudadanos de Zaragoza, en base a que no tienen problemas de movilidad.
por tanto hacen una situación insoportable para la ciudad. Yo creo que tenemos que centrarnos primero en un cauce, no es cuestión de, por supuesto que la huelga es legítima, pero sin duda alguna los servicios mínimos había que haberlos regularizado. Nunca la ciudad de Zaragoza ha tenido unos servicios mínimos tan escasos. También es verdad que el Partido Popular le ha recriminado al grupo de gobierno reiteradamente en el Pleno que efectivamente eran servicios que había que ampliar, pero hay que buscar el origen del problema. Y en el origen del problema, sin duda alguna, podemos encontrar que se hinchó y los aires de municipalización que desde Zaragoza en Común se trasladaron a los trabajadores, sin ninguna duda, inflaron las pretensiones de ellos y no ayudaron a la resolución del conflicto, sino todo lo contrario. Sintéticamente, origen del problema, pues muchos, porque también es un conflicto laboral, pero seguramente ha influido que anteriores gobiernos han solucionado todos los problemas y todas las huelgas de transporte poniendo dinero al Ayuntamiento de Zaragoza. Al final poniendo dinero. Al final, es decir, en vez de ser una reclamación legítima de los trabajadores contra la empresa y de la empresa llegaron a unos acuerdos, no, al final lo que pactaban lo acababa pagando el gobierno de la ciudad y el ayuntamiento y todos. Y hombre, yo creo que hemos hecho alguna cosa correcta, es decir, no se pondrá dinero de los ciudadanos para solucionar este conflicto, no puede ser. Segundo, implicarnos, claro que sí, máxima exigencia, hombre, a quien creemos que tiene la sartén por el mango, que es la empresa, que en este caso la tiene, ¿verdad? Pero también le estamos diciendo a los trabajadores que tienen que ser consecuentes. Por ejemplo, con el tema de los servicios mínimos, si bien es verdad que bajan, también les hemos dicho y también se ha pactado un poco con ellos cuáles han sido los horarios para que afectaran lo mínimo posible. Y claro que es una huelga dramática y claro que es una huelga complicada porque todos los conflictos laborales son complicados para quienes los sufren y también para los ciudadanos que se están quedando en las paradas, y eso es dramático. Y que este gobierno se está implicando, pero vamos, nos estamos mojando los que más. Imaginaos cerrar los ojos, ¿no? Imaginaos Luisa Fernanda Rudi delante de una asamblea de trabajadores, hablando, dando la cara. Juan Alberto Bello, delante de una asamblea de trabajadores, dando la cara. Abrir los ojos, eso nunca apareció. Pedro Sánchez Esteve, sí. Un rato estaría hablando con los trabajadores, dando la cara. Ahora abrimos los ojos con las tremendas caos circulatorios. Eso es mojarse. Eso es mojarse. Pero hay que solucionarlo. Hay que Claro, solucionarlo. pero ¿cómo? Lo que seguro que no se va a hacer es poniendo dinero de todos los ciudadanos. Sí, si uno se implica y no lo soluciona, demuestra incompetencia. O demuestra que se está evitando algunas cosas que se hacían antes. Digo yo. Y sin embargo, ¿por qué le hace razón a los
los servicios mínimos. Vamos a dejar Porque que esa acabe- que razón acabe. y establecerlos no. de una forma tan escasa. Porque se eso toma sí que lo parte, padece porque se toma el parte, ciudadano está claro, directamente. se toma parte. Porque no hay que olvidar que el alcalde tiene que defender los derechos fundamentalmente de los ciudadanos de Zaragoza. No sé si eso lo tiene claro en la negociación, Mira, en el acuerdo. varias cosas. Pablo, para concluir. Hay una empresa que concurre a esta contrata y que dice que con esas condiciones laborales asume el beneficio suficiente como para gestionar el servicio. Luego resulta que por la reforma laboral tiene unos beneficios extraordinarios porque se descuelga del convenio. Y sin embargo no está dispuesto a hacer un gesto que les estamos diciendo. Tienes que hacer un gesto hacia los trabajadores para que los trabajadores puedan hacer un gesto y desconvocar la huelga. Y eso nos está produciendo. Pues nosotros vamos a presionar, vamos a mediar y vamos a interferir, vamos a intentar introducir todos los criterios que podamos dentro de ese conflicto. Claro que sí, pero esa es la fórmula de hacer y por cierto dejarlo solucionado para siempre, porque es verdad que esta es una huelga crónica que se soluciona de la misma manera, es decir, acabando poniendo dinero por parte del ayuntamiento, pues dentro de un mes lo tenemos otra vez. Bueno, nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, a los tres y a ustedes les vemos mañana.